El tema de esta predicación, sabiduría en la relación padres e hijos. Sabiduría en la relación de padres e hijos. Hemos aprendido de parte de Dios que la palabra sabiduría no tiene que ver con la capacidad intelectual del ser humano, no pasa por tener títulos, ni pasa por posgrados. La sabiduría, de acuerdo a la Biblia, tiene que ver con el conocimiento de Dios aplicado a nuestras vidas. Esa es sabiduría, conocimiento de Dios aplicado a nuestras vidas. No hay un manual en este mundo en el cual encontremos el ABC de ser mejores padres. En la Biblia no encontramos ningún pasaje en el cual encontremos un matrimonio equilibrado, en el cual tanto el padre como la madre hayan cumplido a cabalidad el deber de ser padres. No hay una escuela, todos vamos aprendiendo durante la marcha. Usted tiene la bendición de ser padre y de ser madre, y nuestro deseo debe de ser hacer el mejor esfuerzo para que nuestros hijos sean beneficiados de las mejores decisiones. Creo que como padres deseamos hacer un buen papel con los hijos, ¿cierto? Queremos hacerlo mejor con nuestros hijos. Y esta tarde vamos a aprender algo muy importante que requerimos sabiduría, hermanos. Es muy importante hoy más que nunca. El matrimonio, la familia pasa por una crisis muy grande, donde el padre no logra entender cuál es su lugar, donde la madre le cuesta estar en todas partes, y los hijos son los que son directamente afectados. Y Dios esta tarde va a ayudarnos a entender mucho acerca de las relaciones. Una encuesta muestra que casi todos piensan que los padres deben de ser la influencia primaria de sus hijos. Es una encuesta que yo he estado leyendo. Dice que todos coinciden que los padres deben de ser la influencia importante o más importante de los hijos. Y en esta encuesta contestaron el 97% de los encuestados. Sin embargo, los jóvenes respondieron que solo un 30% escuchan a los hijos. Interesante. Solo un 30% de lo que los padres enseñan a los hijos lo escuchan. Mientras que dice esta encuesta que el 33% de lo que los hijos escuchan es influenciado por los amigos. ¿Por quiénes? Por los amigos. Quiere decir entonces, hermanos, que los amigos tienen una gran influencia en nuestros hijos. Es muy importante saber qué tipos de amigos tienen nuestros hijos. Si son amigos cristianos, van a desear un beneficio para nuestros hijos. Pero si sus amigos no tienen nada que ver con el temor de Dios, difícilmente podrán ser beneficiados. Y esto nos muestra, hermanos, que las amistades cercanas a nuestros hijos serán beneficiados siempre y cuando ellos tengan temor de Dios. La Biblia, hermanos, nos habla en primera a los Corintios 15:33. Deje un apartado ahí. Vamos a tener un poco de introducción al pasaje. Primera a los Corintios 15:33. Nos dice algo muy importante este pasaje en el Nuevo Testamento. No erréis. Las malas conversaciones corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Es muy importante entender, papá, mamá, qué tan importante son las personas con las cuales nuestros hijos se relacionan. Es muy importante, más de lo que tú te imaginas. Hay un dicho en el mundo que a veces es un poco fuerte: el que con lobos anda, ¿aullar qué? Es muy importante dónde están nuestros hijos. Nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad para educarlos y guiarlos. Martín Lutero, en relación a Proverbios 1:8, dijo lo siguiente: la primera escuela donde los hijos aprenden es el hogar. Y eso es cierto.
Dice Pablo, no te equivoques, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La exhortación que encontramos, hermanos, es a escuchar y no abandonar las enseñanzas que recibimos. Si abandonamos las enseñanzas que recibimos, tarde que temprano van a afectar. Tener una familia sólida no es obra de la casualidad, es un trabajo constante y permanente, hermanos. Por eso la Biblia en esta tarde quiere ayudarnos a aprender acerca de cómo vamos a educar a nuestros hijos. Vamos a regresar a Proverbios capítulo 3, versículo 7. Proverbios capítulo 3, versículo 7. ¿Usted me alcanza? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Si algo ha provocado una crisis en los matrimonios, ha sido el sentido personal de cada una de las dos partes, padre o madre. La Biblia determina y dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso sobre todas las cosas. Muchas veces decimos lo siguiente: es que yo lo estoy educando de la mejor manera. Quiero que a mi hijo le vaya bien. Pero la mejor manera para enseñar a los hijos está en la palabra de Dios. Más allá de que tengamos buenos deseos y buenas intenciones, realmente el que conoce el bienestar para nuestros hijos es Dios. Y dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Ten un poquito de criterio y ya abre la palabra de Dios y ve qué es lo que encontramos en ese lugar. Teme a Jehová y apártate ¿de qué, hermanos? Del mal. El temor de Jehová tiene que ver con la conciencia de que Dios nos ve en cada decisión. Si nosotros fuéramos más conscientes de que Dios nos ve cuando estamos educando a nuestros hijos, haríamos menos errores, cometeríamos menos decisiones que afectan a nuestros hijos. Efesios capítulo 6, y con esta cita cerramos la introducción, versículo 1, nos da un panorama de lo importante que debe de ser la educación cuando los padres tienen temor a Dios y permiten de que sea Dios a través de su palabra el cual nos vaya guiando, hermanos, en la formación. Yo le decía hace un instante, no hay un manual en el cual nos enseña a ser buenos padres o mejores padres. Es un trabajo constante, vamos a ir aprendiendo. Y los que aún no tienen hijos tienen que apoyarse de la palabra para cuando llegue el momento de encaminar esos tesoros que Dios nos regala, que son los hijos. Dice Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Hay un llamado a los hijos a ser, ¿qué, hermanos? Obedientes. La obediencia es algo que se aprende. Hay gente que dice, yo voy a orar para que mi hijo sea obediente. No, la obediencia tiene que ver con un acto que se va a dar después de que se da la orden. Si yo mando al hijo por las tortillas y él va, ¿obedeció o no obedeció? Sí, ese niño aprendió y fue por las tortillas. Pero si el niño lo mando por las tortillas y no va, ¿aprendió a obedecer? No aprendió. En el caso de usted va a ser distinto. Quizás va a ser en el tema del perdón o de la responsabilidad. Y cada vez que Dios te habla es para que obedezcamos su palabra. Porque esto es justo, hijos. Y aquí está hablando a los hijos. Y puede ser que tú ya seas un hijo de 40, 50 años. La Biblia ordena que tenemos que obedecer ¿a quiénes? A nuestros padres. Aunque tus padres ya sean ancianos, el deber del hijo es que obedecer a los padres. Ahora ve al versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honrar al padre y a la madre tiene que ver con respeto y cuidado. ¿Con qué, hermanos? Respeto y cuidado. Hay que respetar las canas. Hay que respetar a los viejos. Y no solamente respetarlos, sino cuando se encuentran en necesidad, tenderles la mano. Tristemente, cuando algunos ya han crecido y los padres llegaron a la tercera edad, no voltean a verlos. De vez en cuando los visitan. De vez en cuando son atentos con las necesidades de ellos.
Si tú quieres ser bendecido por Dios, somos llamados a honrar y a cuidar a nuestros padres. Ahora, vea la otra parte, el versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay una promesa cuando honramos y cuidamos a nuestros padres. Dios promete una larga vida y un bienestar en esta tierra, ¿cierto? Ahora ve el versículo 4. Y vosotros, padres, ¿me ayuda a leer? Dice otra versión, padres, no hagan enojar a sus hijos. ¿Y cómo hacemos enojar a nuestros hijos? ¿O cómo los provocamos a ira? Cuando les prometemos y no cumplimos. Cuando los avergonzamos en público. Imagínese usted como padre le dice a su hijo, hijo, este fin de semana nos vamos a ir al parque con tu mamá y tus hermanos. Ese hijo tiene en su mente que usted tiene algo que hacer con ellos y es pasar el fin de semana con ellos. Usted puede decir, pero me salió un incidente y no puedo estar. Hijo, ¿sabes qué? Este fin de semana no será, será el próximo. ¿Qué estás provocando en tu hijo? Ira. Si tú le prometes a tu hijo que este fin de semana estarás con él, debemos cumplir la palabra. Porque si no estamos provocando a ira a los hijos. Porque el hijo no entiende que tu jefe te dio más trabajo. El hijo no entiende eso. El hijo no entiende que tienes un negocio más importante. El hijo lo que entiende es de que el padre fue a prometer y no cumplió. Y esto es muy importante. Muchos de los problemas en el matrimonio han sido causados porque los padres no han cumplido lo que a sus hijos les han enseñado con palabras. Y eso se llama rebeldía. ¿Cómo se llama? Es rebeldía cuando el padre no va de acuerdo a lo que está diciendo. Si tú quieres que tu hijo sea honesto, tú sé honesto. No solamente con las palabras, con el ejemplo. Si tú quieres que tu hijo sea responsable, tú sé responsable con tu hijo. Y dice el texto, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, ¿en qué? En disciplina y amonestación del Señor. Ahora, la disciplina no gusta. Pero ¿cuántos saben que cuando corregimos a los hijos, los corregimos por amor? ¿Cierto, papás? A los hijos, cuando algo hicieron mal y los corregimos, no es porque no los querramos, sino que por amor los corregimos a ellos. Somos llamados a tener disciplina en el hogar, en la crianza de los hijos. ¿Y qué es la disciplina? Poner límites. A ver, hijo, no puedes llegar a la casa después de las 8 de la noche. Pero papá, es un trabajo y no puedo llegar. No, tú tienes que poner límites. No puedes ver televisión hasta la 1 de la mañana. No puedes estar en el teléfono mientras estamos comiendo. No puedes estar con tus amigos cuando tenemos una convivencia familiar, etcétera. Tienes que poner límites. Si no hay disciplina en la crianza de los hijos, entonces cada quien va a hacer lo que quiera. Pero la responsabilidad, ¿de quién es? De los padres. Esto es muy importante. La palabra de Dios nos enseña a tener cuidado con la crianza de los hijos. Papá, tú tienes una bendición. No solamente es traer el gasto, es una parte. La responsabilidad es la formación y la crianza de los hijos. Ahora sí, con todo esto vamos a regresar a Proverbios capítulo 1, versículo 8, donde encontramos un pasaje que hay una instrucción de un padre hacia un hijo. Aquí hay dos, los teólogos hablan de dos interpretaciones. A simple vista habla de un hijo, de un padre a un hijo que le está dando una enseñanza. Pero en el tiempo de Salomón se acostumbraba que los hijos fueran educados por los sabios. Los sabios se encargaban de darle esa formación a los hijos. Pero cualquiera que sea la interpretación, hay un mensaje esta tarde de parte de Dios. Y dice el versículo 8, oye, hijo mío. Esa introducción nos habla de que el hijo debe de prestar atención. Prestar atención y no abandonar lo que el padre le está enseñando. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre.
Hijos, ¿hay aquí hijos? Todos somos hijos de alguna manera. Somos llamados a escuchar la instrucción, la indicación de nuestros padres. Hoy tristemente los hijos a veces ven con desdén a los padres porque piensan que venimos de una época muy distinta en el cual había costumbres muy diferentes. Sin embargo, la Biblia da la indicación de que el hijo debe de prestar atención a lo que el padre le dice. ¿Sabe por qué? Porque el padre ha recorrido un camino que el hijo no ha caminado y se llama experiencia. Dice el texto, y no desprecies la dirección de ¿qué, hermanos? De tu madre. Ahora, la Biblia le había dado o le ha dado a los padres un lugar muy importante. Vamos a ver qué enseña la Biblia en relación al lugar que ocupan los padres en la vida de los hijos. Vamos a ver unos textos. Deuteronomio 21:18. Deuteronomio 21:18. Nosotros quizás tenemos unas costumbres muy distintas, pero Dios nos da su palabra para que tengamos cuidado qué lugar ocupan los padres frente a los hijos. Deuteronomio 21:18. Y esto tiene que ver con la formación de los hijos. Si alguno, usted me alcanza, tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere. Fíjese que ese escenario está planteando la palabra. Hay muchos casos así, donde los padres, pues no, sus hijos no logran obedecer. Ahora, aquí tenemos que entender que muchas veces ha sido por la falta de enseñanza. Pero la Biblia dice, si hubiera un momento en el cual el hijo no obedeciere y fuere rebelde, y aún después de ser disciplinado no obedeciere, dice el 19, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. En este tiempo, cuando escribí este pasaje, los ancianos representaban una autoridad en la comunidad donde se vivía. Los ancianos eran aquellos que se encargaban de poner orden en la sociedad y en la comunidad en la cual se encontraban. Y la puerta era el lugar donde ellos se encontraban. Versículo 20. Y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde. La palabra rebelde es oponerse a la autoridad. Esa es la rebeldía. No acatar la indicación de la autoridad. No obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad, esto es terrible, ¿qué dice? Lo apedrarán y morirá, y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. La consecuencia de no obedecer a los padres, ¿cuál era, hermanos? La muerte. ¿Se imagina cuántos hijos hoy, si se aplicara esto, pasarían por ello? Obviamente con sus hijos no va a ser lo mismo. El asunto es que el tema de la desobediencia era un tema importante. Cuando tu hijo no te está obedeciendo, tiene que encenderte sensores, hermano. Algo no está bien. Cuando tu hijo está llegando a la adolescencia y te das cuenta que ya no es como antes de obediente, algo está pasando. No puedes relajarte. ¿Sabes por qué? Porque va a comenzar en todas las áreas a desobedecerte. Encontramos entonces que la Biblia nos habla de que cuando el hijo llegara a desobedecer, la corrección era muy importante. Era su vida. Hoy tristemente somos padres muy relajados. Ay, mi hijo no me obedeció, no es tan importante. Y luego cuando los hijos crecen tenemos los dolores de cabeza. Vamos a regresar a Deuteronomio, a Proverbios, capítulo 1, versículo 8. Y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Por qué? Porque Dios estableció que tanto el padre como la madre eran una institución muy importante. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Si algo puede adornarte como hijo, son tus padres. Las enseñanzas que ellos te han dado, de las cuales has recibido. Y así introduce Salomón
este tema de cómo educar a los hijos. Y a partir del versículo 10, entonces encontramos un ejemplo que nos habla cuando el hijo es muy ingenuo y no logra escuchar o no quiere escuchar a los padres. Hay consecuencias gravísimas. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, ¿qué dice? No consientas. Ahora, ¿cómo saber que el otro quiere un mal para mí? Yo le decía hace un rato, los que tienen un gran impacto con los hijos son sus amigos. Y son los amigos los que van a llevar a los hijos muchas veces a hacer cosas que no le agradan a Dios y que traerán consecuencias muy fuertes. La palabra esta tarde para los hijos es: si los pecadores te quieren engañar, no los escuches. Ten un criterio. Si te están llevando, por ejemplo, a fumar, a tomar, ¿qué tienes que hacer? No los escuches. Si eres una jovencita y te están invitando a una fiesta en un lugar lejos que tú no sabes, ¿qué tienes que hacer? No vayas. ¿Cuántas veces los padres con los hijos han sido insistentes? Hijo, no vayas, no lo hagas. No es porque estemos prohibiendo, sino porque estamos viendo que hay un peligro detrás de ese lugar donde está yendo el hijo. Cuando la palabra dice, hijo mío, y ese si los pecadores, nos hablan de un evento que pudiera suceder. Versículo 11. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Y está hablando de violencia. Están incitando. Si te están proponiendo que vayas para robar, para quitar, tú no tienes que hacerlo. Debes de escuchar el consejo. No abandones las enseñanzas que Dios nos está dando. Versículo 12. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase. ¿Y cuántas veces hemos conocido ese tipo de amigos que te plantean el panorama? Mira, va a ser un negocio exitoso. Invertimos 1,000 y somos millonarios. Las cosas fáciles nunca son buenas. Si quieres cosas importantes, conllevan un sacrificio y un trabajo. Cuando alguien venga y te proponga algo fácil y mayormente económico de que tú des, de que tú inviertes, tú tienes que ser muy cuidadoso de eso. Por eso el texto al principio dice, hijo mío, escucha, aprende a escuchar. Si algo nos hace falta el día de hoy, hermanos, es aprender a escuchar los consejos. ¿Cuántas veces nos hemos golpeado por no escuchar la voz de Dios y la voz de los padres que constantemente nos han venido hablando? Hallaremos, dice el 13, riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Y esto habla de cosas robadas. ¿Cuántas veces, una vez más, la gente de afuera te ha llevado a robar, a tomar lo que no es tuyo, y luego lo has llevado inclusive a tu casa? Eso no es de Dios, y eso te va a afectar. Hace un tiempo yo conté esta historia, que cabe mencionarla en este versículo, y era una persona que se dedicaba a hacer un acto en un circo, y el acto consistía con una serpiente, y la serpiente lo que hacía es que comenzaba a enrollar de los pies hacia el cuello. Y cuando llegaba al cuello, pues la gente se impactaba al ver cómo la serpiente tan grande comenzaba a enrollar a la persona. Hasta que llegaba al cuello, y cuando llegaba al cuello, esta persona, con alguna señal en sus ojos, le mostraba a la serpiente, y la serpiente comenzaba a desenrollarse. Y la gente se quedaba impactada y decía, uy, ¿cómo puede este hombre llegar a dominar a la serpiente con esa frialdad? Y este hombre se ganaba la vida de eso, se dedicaba a hacer ese acto, hasta que en una ocasión, en una presentación de ese circo, la serpiente comienza a enrollarlo, la gente está impactada viendo el acto, y cuando llega al cuello, la serpiente no se detiene, continúa enrollándolo hasta que lo asfixia y lo mata. Y así pasa con aquellas personas que piensan que tienen controlada la situación. Es que a mí nunca me van a agarrar, lo tengo bien controlado. No.
no te confíes tanto, porque eso que estás teniendo, tarde que temprano te va a matar. Y puede ser el engaño en la casa con los padres, puede ser el engaño con la esposa, con los hijos. Recordemos que nada hay oculto debajo del sol, hermanos. Todo algún día se va a saber. Y lo que esta tarde Dios quiere es despertar nuestra conciencia. Si tú eres uno de los que llevan cosas que no son tuyas a la casa, un día vas a ser encontrado en alguna situación. Y lo que Dios quiere esta tarde es despertar nuestra conciencia. Dice el versículo 14: echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino, ¿qué dice? Y ahí la palabra camino, hermanos, hace referencia a un estilo de vida. Hace referencia a cosas que se hacen permanente. El mensaje es: hijo mío, no camines en ese estilo de vida. No es apropiado para un hijo de Dios andar con las gentes que aman lo ajeno, que hacen las cosas con trampa, que hacen las cosas mal. Ese no es el camino de un cristiano. Si tú trabajas honradamente, Dios te va a prosperar y te va a bendecir. Nunca te va a dejar el Señor. Dice la palabra: no andes en camino, y ahí habla de un estilo de vida con ellos. Aparta tu pie, ¿qué dice? De sus veredas. Si estás viendo que eso te está arrastrando, tienes que alejarte y tienes que apartarte de ese lugar. Versículos 16. Porque sus pies corren, ¿hacia dónde, hermanos? Hacia el mal. Tarde que temprano les pasará como el caso de la serpiente. Los va a matar. ¿Cuánta gente después de hacer una y otra llega el momento que acaban con ellos? Y no es porque fue mala suerte, no, es que tarde que temprano eso que haces mal te va a alcanzar. Por eso el texto nos está advirtiendo. La palabra esta tarde es para evitar. Si fuéramos más cuidadosos y evitáramos estas cosas, sufriríamos menos. ¿Por qué sufren hoy tanto la familia? Porque los hijos nunca aprendieron el consejo. Y los padres nunca estuvieron para prevenir. Dice el 16, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderán la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Y lo que está hablando aquí es que tarde que temprano serán enredados. Tarde que temprano ellos serán alcanzados por esa manera equivocada de hacer las cosas. Ahora, cuando encontramos la palabra hijo mío, es una palabra que nos está persuadiendo, nos está exhortando y nos está hablando para evitar llegar a ese extremo. Ahora, interesante, al final el versículo 19, vea lo que dice. Tales son las sendas de todo el que es dado, ¿a qué, hermanos? A la codicia. Y ahí radica todo. La codicia es apropiarte de lo ajeno, apropiarte de aquello que no corresponde y que no es tuyo. Y sabe que eso fue lo que le pasó a Asaf. Vamos a revisar este Salmos 73, lo leímos en la oración, pero vamos a revisarlo rápidamente. Salmo 73. Y encontramos en este salmo un momento que le pasó a Asaf cuando logró ver hacia su alrededor cómo los demás alcanzaban ciertas cosas y él no. Este Salmo 73 es un salmo de un salmista muy sincero. Y este salmo comienza así: ciertamente es bueno Dios para con Israel. Asaf reconoce que Dios es ¿qué? Bueno. Para con los limpios de corazón, para aquellos que buscan a Dios. En cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve ¿qué? Y la envidia es el deseo de tener lo que tiene el vecino. Ese carro que tiene el vecino me gusta. Quiero uno así. Quiero un negocio como el vecino. Quiero algo como el que tiene el de enfrente, como el que tiene atrás. Y Asaf dice, pasó por mi mente el deseo de tener lo que tiene el otro.
Y todos en este lugar en algún momento ha pasado por nuestra mente eso. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad ¿de qué? De los impíos. Y esto nos habla de un salmista, el cual ve su entorno y se da cuenta que los que hacen cosas malas le va muy bien, y los que roban les va mejor. Dice el versículo 5, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. ¿Y cuántas veces a nuestros hijos han llegado amigos con esas características? Dice el 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, y está describiendo ese tipo de personas que hacen mal y les va muy bien. Pero vea lo que dice el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ¿qué? De ellos. Es decir, cuando llegamos a Dios nos damos cuenta que eso que vemos, la envidia y la codicia, no tiene un lugar delante de Dios. Codiciar lo del otro no te lleva a nada bueno. Envidiar lo del otro tampoco. ¿Cómo sabemos eso? Hasta que estamos delante de Dios y nos damos cuenta que lo mejor que podemos darle a nuestros hijos es un caminar con Dios. Es lo mejor. Porque el día que tú no estés, ese hijo caminará con Dios. El mejor ejemplo para los hijos es enseñarles a caminar con las cosas de Dios. Vamos a regresar rápidamente a Proverbios 1:19 para ir cerrando. Tales son las sendas o los caminos de los que de todo el que es dado a la codicia. Y aquí viene el consejo para los hijos y a los padres dar este consejo, la cual quita la vida de sus poseedores. Y aquí quitar la vida tiene que ver con quitar la tranquilidad. Entre más cosas materiales tienes, más problemas también tienes. Codiciar lo del otro, hermanos, muchas veces nos lleva a muchos dolores de cabeza. Ahora, tampoco vayamos al extremo. Entonces voy a ser conformista. No, vamos a trabajar y hacer lo que corresponde, pero con un balance. Codiciar las cosas siempre llevará a nuestras vidas a pasar por momentos muy difíciles. Esto, hermanos, que hemos compartido, tenemos que ponerlo por práctica. Yo le compartí a la iglesia esto, y con esto cierro. No necesariamente lo que creemos nos lleva a vivir como vivimos. Lo que realmente nos hace vivir diferente es lo que nos impacta. Tú puedes creer que Jesús es tu Salvador. Tú puedes creer que Jesús es el Mesías y nos da vida eterna. Pero si eso que tú crees de Jesús no cambia tu vida, no has conocido la voluntad de Dios. Es aquello lo que nos impacta, lo que nos hace cambiar de manera diferente. Yo oro por los padres de esta congregación, porque si algo hace falta hoy en los hogares es sabiduría para educar a los hijos. ¿Cierto o no? Hace falta sabiduría en los hogares. ¿Cómo corregir a mi hijo que tiene 15, 17, 20 años? ¿Cómo hacerle cuando mi hijo se me fue de las manos y no sé qué hacer? Necesitamos acercarnos al consejo de la palabra. Y no solamente escucharlo, ponerlo por obra. Y yo le ruego, hermanos, y le aconsejo esto: no deje de orar por sus hijos. Si están en la casa de Dios, ore por ellos. Y si usted dice, pastor, mi hijo no está aquí, no deje de orar por su hijo. Tarde que temprano, Dios tendrá misericordia y lo alcanzará.